Baruch Spinoza, un filósofo holandés del siglo XVII, se alza como una figura imponente en la historia del pensamiento occidental. Se atrevió a desafiar las visiones tradicionales sobre Dios, la religión y la naturaleza misma de la realidad. Su obra innovadora, publicada anónimamente en 1670, causó gran impacto en el panorama intelectual y religioso de su época. Spinoza, un agudo observador de la naturaleza humana, reconoció el poder y el peligro de la superstición. Entendió cómo el miedo, en particular el miedo a lo desconocido y el miedo a la muerte, podía llevar a los individuos a abandonar la razón y abrazar creencias irracionales. El viaje filosófico de Spinoza comenzó con un profundo escepticismo hacia las interpretaciones tradicionales de las Escrituras. Cuestionó la autoridad de los líderes religiosos que afirmaban poseer la única y absoluta verdad sobre la palabra de Dios. Spinoza vio cómo estos autoproclamados guardianes del conocimiento divino a menudo usaban sus posiciones para mantener el poder y el control sobre las masas. Sus propias experiencias como erudito judío excomulgado de su comunidad por sus ideas radicales alimentaron su convicción de que la verdadera comprensión requería libertad intelectual y la voluntad de cuestionar el dogma. La filosofía de Spinoza, aunque controvertida en su época, sentó las bases del pensamiento secular moderno y continúa inspirando debate y discusión siglos después. La superstición, según Spinoza, es la antítesis de la razón. Florece en el terreno fértil de la ignorancia y el miedo. Cuando se enfrentan a la inmensidad del universo y a las complejidades de la existencia humana, los individuos a menudo encuentran consuelo en respuestas fáciles y explicaciones sobrenaturales. El miedo, en particular, el miedo a la muerte y a lo desconocido, puede paralizar la mente racional, haciendo que los individuos sean susceptibles a creencias y prácticas irracionales. Este miedo se convierte en una herramienta de manipulación en manos de los astutos. Los líderes religiosos, argumentó Spinoza, explotan esta vulnerabilidad humana, crean elaborados sistemas de rituales, dogmas y jerarquías, todos diseñados para proporcionar una sensación de seguridad y orden en un mundo caótico. Sin embargo, estos sistemas a menudo tienen un costo, el costo del pensamiento crítico y la libertad intelectual. La fe ciega y la obediencia incuestionable se convierten en los pilares sobre los que descansa su autoridad. Spinoza vio esta manipulación como una forma de opresión, una forma de mantener a las masas sometidas y obedientes. Creía que la verdadera libertad provenía de la búsqueda del conocimiento y el coraje de cuestionar la sabiduría recibida. Spinoza reservó sus críticas más agudas para aquellos que afirmaban ser los únicos intérpretes de los textos sagrados. Creía que las Escrituras, si bien contienen valiosas lecciones morales, habían sido manipuladas a lo largo de la historia para servir a los intereses de los poderosos. Los intérpretes, a menudo impulsados por sus propias agendas y prejuicios, imponían sus propios significados al texto, suprimiendo interpretaciones alternativas que desafiaban su autoridad. La elevación de las Escrituras al estatus de verdad divina e infalible, argumentó Spinoza, creó un peligroso desequilibrio de poder, sofocó la investigación crítica y colocó a las autoridades religiosas fuera del alcance de la razón y el escrutinio. Spinoza rechazó la idea de que cualquier individuo o institución tuviera el monopolio de la verdad. Creía que la búsqueda de la comprensión era un proceso continuo que requería un cuestionamiento constante, una reevaluación y la voluntad de desafiar el dogma establecido. Sección 4. Un plan para la comprensión. El método de análisis de las Escrituras de Spinoza. Spinoza, a pesar de sus críticas a las interpretaciones tradicionales de las Escrituras, creía que los textos sagrados contenían valiosas ideas. Propuso un método riguroso y sistemático para comprender estos textos, uno que enfatizaba el contexto histórico, el análisis lingüístico y una comprensión profunda de la vida y la época de los autores. Spinoza creía que, para comprender verdaderamente el mensaje de un texto, uno tenía que ponerse en el lugar del autor. Destacó la importancia de comprender las circunstancias históricas en las que se escribió un texto,
las normas políticas y sociales de la época y las influencias culturales que moldearon la visión del mundo del autor. Spinoza abogó por un enfoque comparativo, animando a los lectores a estudiar diferentes interpretaciones y analizar la consistencia interna del texto mismo. Creía que al examinar cuidadosamente las capas de interpretación y tradición, se podía llegar a una comprensión más matizada y precisa del significado pretendido del texto. Sección 5. Ecos en la era moderna. La relevancia perdurable de Spinoza. Siglos después de su muerte, las ideas de Spinoza siguen siendo sorprendentemente relevantes. Su crítica de la superstición y sus ideas sobre la manipulación de la información resuenan profundamente en una era saturada de desinformación y la propagación de teorías de conspiración. Internet, si bien es una herramienta poderosa para la difusión del conocimiento, también se ha convertido en un caldo de cultivo para creencias infundadas e ideologías dañinas. El énfasis de Spinoza en el pensamiento crítico, su llamado a la libertad intelectual y su enfoque riguroso para comprender la información proporcionan un marco valioso para navegar por las complejidades de la era digital. Su trabajo sirve como un poderoso recordatorio de que la búsqueda de la verdad requiere vigilancia constante, la voluntad de cuestionar la autoridad y un compromiso con la razón y la investigación basada en la evidencia. Sección 6. Conclusión. El legado perdurable de un pensador controvertido. Baruch Spinoza, el erudito judío excomulgado que se atrevió a desafiar el dogma religioso y defender el poder de la razón, continúa generando debate e inspirando a nuevas generaciones de pensadores. Sus contribuciones filosóficas se extienden mucho más allá de su crítica de la superstición, abarcando profundas reflexiones sobre la naturaleza de Dios, la relación entre la mente y el cuerpo, y la búsqueda de la felicidad y la libertad. El legado de Spinoza es un testimonio del poder perdurable de las ideas. Su trabajo nos recuerda que la búsqueda del conocimiento y la comprensión es un proceso continuo que requiere coraje, honestidad intelectual y la voluntad de desafiar el status quo. En un mundo que lidia con los desafíos de la desinformación, la polarización política y la erosión de la confianza, el llamado de Spinoza a la razón, la tolerancia y la libertad intelectual sigue siendo tan urgente como siempre. Este vídeo ha sido generado por inteligencia artificial, pero lo que podemos sacar en claro de esto es que donde hay... Baruch Spinoza, un filósofo holandés del siglo XVII, se alza como una figura imponente en la historia del pensamiento occidental. Se atrevió a desafiar las visiones tradicionales sobre Dios, la religión y la naturaleza misma de la realidad. Su obra innovadora, publicada anónimamente en 1670, causó gran impacto en el panorama intelectual y religioso de su época. Spinoza, un agudo observador de la naturaleza humana, reconoció el poder y el peligro de la superstición. Entendió cómo el miedo... Donde hay miedo, siempre hay negocio. Nosotros, los que hemos militado dentro de los Testigos de Jehová, sabemos lo importante que es el pensar, el libre pensar, el cuestionar y el saber de que si hay realmente o existe algún Dios todopoderoso, ese mismo Dios no tiene limitaciones y no debería preocuparse porque sus fieles piensen libremente, cuestionen y a la vez investiguen. Baruch Spinoza vivió una vida bastante parecida a la de los ex testigos de Jehová. Fue expulsado, fue radiado, porque cuestionó, porque hacía preguntas, porque sabía de que había incongruencias en las enseñanzas de aquel tiempo. Y asimismo fue radiado, expulsado, su familia le dejó de hablar. Y hoy día existen organizaciones que se parecen a esa que vivió en aquella época del 1700 y tanto Baruch Spinoza.
Por eso es importante poder pensar libremente, poder hablar libremente sobre las dudas, pero las religiones establecidas, ellos dicen que no se deben descuestionar los pensamientos y las directivas de Dios expresadas en ese libro que ellos llaman la palabra de Dios. De todas formas, de todas maneras, estas personas que se dicen ser representantes de Dios actualmente son las que pululan en este mundo, y este mundo está cada vez peor. Los representantes de Dios causan injusticias, fomentan muchas veces conductas reprobables, y ellos mismos son quienes se adjudican el título de representar a ese Dios. Por eso es importante poder investigar, poder mirar, poder observar y escuchar que en el año 1700 y tantos Baruch Spinoza ya cuestionaba las cosas que hoy nosotros también cuestionamos. Nada más, les mando un abrazo y esperamos cada tanto tener alguna colaboración como esta para poder pensar un poco mejor cada día, poder meditar y siempre buscar la verdad, y no como hacen algunos decir que están y viven en la verdad.